Bienvenidos en este día a nuestra transmisión de Christian Concern Colombia, junto con nuestros aliados Cedecol, Ámalos, Juntos, Escuela de Gobierno, Desafío Medios y UTIPEC. Esperamos que ustedes sean parte de nuestros canales y nos apoyen con sus likes. Queremos contarles que estamos en un solo corazón, unidos con un propósito por nuestro Señor, por la vida, por la familia, por nuestros niños, por el futuro, por la libertad. Así que eso es lo que nos ha unido en este corazón. Tenemos unos invitados muy especiales en este día y este conversatorio en particular tiene que ver con una ley que ha venido avanzando en América Latina especialmente, en particular en países como México, Colombia y otras latitudes. La llamada ley ECOSIEC, la cual explicaremos en un momentico, ha venido haciendo estos avances dentro de todo este contexto de lo que hemos llamado agenda globalista, Agenda 2030. Y sin más preámbulos, quiero contarles que nos acompañan en este día el licenciado Aarón Lara de México. Le vamos a presentar en un momentico con mucha más profundidad, un líder reconocido a nivel nacional e internacional que lo conozco hace varios añitos, como un guerrero por Dios, un guerrero por la vida, por la familia, por la libertad, incansable. Así que honramos tu vida, Aarón, y honramos todo tu trabajo. Muchas gracias. Eh, Nos acompaña también la directora de nuestro centro legal, la doctora Luz Marina Castrillón, nuestra queridísima doctora Catalina Moscoso y nuestro queridísimo pastor, también el pastor James Sajona. Entonces, poco a poco les voy a ir introduciendo como quién es cada uno de ellos y queremos comenzar con una contextualización breve. En América Latina se ha venido erosionando una sana antropología y estos conceptos fundamentales sobre sexualidad, familia, lo cual es parte de esta agenda que les contaba, la Agenda 2030. En países como Chile, particularmente quiero hacer un detalle de lo último que pasó. El señor presidente planteó que desde los 3 años ya se ha legislado que desde los 3 años se puede empezar a hacer transiciones a los niños. Esto es muy reciente, 3 años, en donde tú puedes sencillamente traumatizar a un niño diciéndole, mira, no eres un niño. El daño psicológico está totalmente asegurado en estos casos y desde ahí hasta el momento de su posible armonización cruzada o la parte quirúrgica, pues lo están preparando durante todo ese tiempo para eso. Ese es el avance en Chile, pero hoy nos vamos a concentrar en un país muy particular, que es nuestro queridísimo país hermano, México. Aarón, queremos comenzar contigo en este día como un guerrero de Dios por la identidad, por la lucha por los valores, siendo un fundador de cientos de organizaciones civiles que promocionan y protegen la familia y la vida. Especialmente, pues quería resaltar, tu hoja de vida es larga, pero quiero resaltar, ¿cierto?, que esta eres el director de Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, que hoy tiene representación nacional en la defensa de la vida, la familia y las libertades. También como coordinador del Congreso Iberoamericano por la Vida en la Familia, que tiene presencia en 21 países y tiene representaciones en la OEA a través de 5 coaliciones con voceros, cada una para participar en las asambleas de la OEA, cosa que se ha vuelto un gran desafío, ¿cierto? ¿Cierto, Aaron? Claro, Actualmente tiene personalidad jurídica en México y los Estados Unidos, pero también quiero contarles que Aaron es periodista y es escritor de 8 libros, entre ellos queremos resaltar tres: Semillas de Vida, un libro para enseñar 21 valores en el currículum de las escuelas públicas de México. ¿Qué esperanza nos da saber que podemos crear material para afectar nuestra cultura? mm, Así que ya estamos diciéndole a Aaron, mándanos sus libros, por favor, es muy urgente. El otro se llama Profesión de Fe en el Estado Laico Mexicano. Y un tercero que estamos con la gran promesa de traerlo muy pronto a Colombia, se llama Ideología de Género, el desafío. Entonces, gracias por sacar tu tiempo, Aaron. Licenciado, gracias. Cuéntanos qué es lo que está pasando en América Latina y danos, por favor, un contexto de lo que ha venido pasando en tu país y cómo se han venido imponiendo estas leyes de prohibición para lo que ellos llaman corregir la orientación sexual e identidad de género
llamadas también terapias de conversión y ecocierre. Entonces, cuéntanos un poquito de esto que evidentemente vienes luchando hace mucho tiempo. Fueron 6 años de batallas jurídicas, de lobby político para imponer esta agenda. Eso es algo que aparece en los reportes. Entonces, cuéntanos, Aaron, bienvenido en este día. Pues otra vez, muchas gracias. Es un placer para mí y agradezco profundamente la invitación. Efectivamente, estamos confrontando en todo el continente, de manera muy particular, el embate, la avalancha, digo yo, de una agenda global que le hemos dado el nombre de ideología de género, supuesto que es una serie de ideas, un conjunto de ideas que son anticientíficas, antivalóricas y, por supuesto, son anticristianas. Entonces, lo primero que el público que nos escucha debe saber es que la ideología de género tiene como principal enfoque la destrucción de la cultura cristiana evangélica, además quiero todavía ser más incisivo en ese punto. Pero es un ataque frontal, completamente dirigido, orquestado, pensado y, por supuesto, financiado de manera extraordinaria para atacar, para destruir, para desmantelar la cultura cristiana de nuestro continente. Dicho eso, entonces, tendremos que decir que están usando varios instrumentos, pero el más importante de todos ellos es el aparato legislativo de nuestras naciones, porque cuando existe una ley, pudieras estar tú de acuerdo o no, es ley, vas a tener que someterte a esa ley. Se convierte en política pública. Ya no es que tú puedas debatirla o denunciarla o estar en contra de ella, es una ley. Y ese es nuestro más grande hándicap, que los cristianos, la iglesia en general, no está preparada para confrontar legislativamente esta avalancha de iniciativas de ley. Es una restricción absoluta. Para poder sintetizar todo eso han usado un título que es tremendamente desafiante. Se les llaman terapias de conversión. La palabra terapia está asociada a un término médico. Son situaciones de rehabilitación o de ajuste médico, etcétera. Son cuestiones que caen en el ámbito, en el ambiente, en el contexto de una medicación o necesidad de atención médica. Pero la palabra conversión no la explicas en el ámbito médico. ¿Dónde se usa la palabra conversión? En el ámbito religioso, en el ámbito cristiano. Ahora, ¿los cristianos hacemos terapias? No. Orar no es una terapia, pero bajo esta nueva iniciativa de ley, una oración será considerada una terapia. Una consejería bíblica será considerada una terapia. Un sermón será considerado una terapia. Una conferencia, y ya Catalina nos va a platicar su experiencia, va a ser considerada una terapia. Y no solo terapia, se va a tipificar como tortura. ¿Saben? Y eso es lo peligroso de esto, porque se penaliza. Y luego esta ley penaliza al doble si se trata de un menor de edad, si se trata de una persona de tercera edad, si se trata de una persona con discapacidad, etcétera. Hay varias causales. Y todavía hay un segundo piso. Se vuelve a duplicar lo que ya está duplicado si se trata de una persona que está bajo un criterio de autoridad. O sea, un pastor que tiene una autoridad moral sobre su congregación sería castigado con el doble de una cosa que ya se duplicó. Si la primera parte es de 2 a 6 años, pero si es menor de edad, entonces es de 4 a 12 años. Pero si tú tienes además una autoridad moral, espiritual, se va de 8 a 24 años el delito. Es gravísimo eso. Y además no te da espacios. Entonces realmente es una situación gravísima. Nosotros en México hemos dicho que es una ley persecutoria, que es una ley que discrimina,
que es una ley que atenta contra la libertad del ejercicio de la profesión, contra la libertad religiosa, contra la libertad de expresión, etcétera. Es completamente eh, atentatoria de derechos. Nosotros pudimos resistirla 5 años en México, 3 años en el Senado y 2 años en la Cámara de Diputados. Y al final nos vencieron por el cambio de gobierno. Esto es bien importante de decir. Esto es posible cuando hay un gobierno de izquierda, progresista y autoritario, que es el gobierno que lamentablemente hoy tenemos en México, y que a pesar de eso y otras circunstancias gravísimas, el pueblo mexicano refrendó y le dio otros 6 años de gobierno. Aquí en México los presidentes duran 6 años. El nuevo gobierno, que estará presidido por una mujer, en este caso la doctora Claudia Sheinbaum, que es una mujer atea, que es una científica progresista, es feminista, ultranza, seguramente esto lo va a amplificar. México está enfrentando un momento sin parangón en nuestra historia y estaremos realmente ante un escenario de muerte y de persecución gravísimo, gravísimo. Ya estamos viendo los primeros resultados de eso. Esta ley es totalmente perniciosa y aunque ya se dio, ya entró en vigor, digamos, aún no ha habido ni un solo, ninguna sola denuncia o infracción, porque ese es otro tema. Creo que ya me pasé de tiempo, pero déjame usar un minuto más para decir esto. Esto se va a perseguir no necesariamente porque haya una querella o una demanda, se va a seguir de oficio por una denuncia. Si alguien habla por teléfono anónimamente y dice, la doctora Catalina Moscoso está dando una tortura a la gente, la pueden detener incluso porque aquí en México hay otra ley que es la ley de prisión preventiva oficiosa. Entonces, en lo que se aclaran las cosas, la señora va a estar detenida y detenida va a tener que probar que es inocente, va a tener que probar su inocencia. Cuando nuestra Constitución establece la presunción de inocencia, con esta iniciativa de la ley de la detención oficiosa, se acaba la presunción, eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Realmente estamos en una situación verdaderamente grave y muy complicada. Así que más adelante estaremos platicándoles algunas medidas de contención que estamos haciendo, pero como digo, esto ya se aprobó, ya es ley en México y ahora veremos cómo lo vamos a enfrentar con la ayuda de Dios. Licenciado, y según nos expresa usted en esta ley, pues hay bastantes cosas confusas, Sí, bastante claro. mezcla de lenguaje, bastante, digamos, lugar a las interpretaciones. Eh, Eso es lo que complica una ley que es, yo no sé si sería la palabra adecuada, pero es una ley como, no sé si se le puede decir, doctora Luz Marina, pero después usted me podrá corregir, una ley como bizarra, una ley, cierto, amorfa, una ley que no tiene realmente nada de derechos humanos, nada de inclusión y nada de libertad religiosa. Es lo único que yo creo que podríamos decir como resumen. Y efectivamente esa libertad fue, digamos, fue evidenciado. Digamos, este peligro de la falta de libertad fue evidenciado a través de un episodio concreto que vamos a relatar en este momento y que da origen, digamos, a querer tenerte en este día con nosotros, a hablar de lo que pasa en la nación, pero también los peligros que tenemos en Colombia, ¿no? Que es uno de los países que se está, digamos, en donde se está presionando. También está dando una batalla Costa Rica y hay ciertas notas, ¿cierto? En Panamá, en Ecuador, supimos de un pastor también que fue, digamos, acusado, encarcelado. Eh, es persecución, es algo que es importante decirlo, ¿cierto? En el marco de los derechos humanos, que se supone que estas leyes, ¿cierto? Se supone que están para los derechos humanos, pareciera que es un contrasentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó recientemente en México? Quiero contarles que nos acompaña en esta transmisión la doctora Catalina Moscoso, escritora también, investigadora y conferencista internacional,
em, educadora, directora del proyecto Ámalos, que promueve principios y acciones por el buen trato y la no violencia en niños y adolescentes, y en la que participa junto con su esposo. Autora de una serie curricular, Mi sexualidad, un regalo de Dios para mí. Autora de diseño original, todos son series curriculares que se están planteando en diferentes escenarios educativos. Mi sexualidad, el regalo de Dios, y también el programa Hablemos de sexualidad con los niños y las niñas y prevención del abuso sexual, un enfoque desde los principios de Dios. Temas y materiales muy importantes, especialmente en la prevención del abuso sexual, pero también de la sexualización temprana, que consideramos es un abuso. O sea, el abuso sexual no es solamente un acto, el abuso sexual también es ideología. El abuso a la mente de los niños, la sexualización temprana, los pone en escenarios que la doctora Catalina ha estado viendo día tras día crecer en los contextos de los colegios, de los contextos educativos donde ella ha estado participando. Eso es lo que se ve, crecer los niveles de violencia de una manera impresionante. Entonces, bienvenida, Catalina. Recientemente estuviste en México. Queremos preguntarte qué pasó. Gracias, Carmen. Para mí es un gusto estar acá. Bueno, mira, yo fui invitada por un instituto cristiano. Ellos básicamente abrieron la posibilidad de que otros colegios del mismo corte estuvieran recibiendo algunos temas. Uno de los temas que trabajamos fue la prevención del abuso sexual y obviamente toqué el tema de lo fácil que es que una persona que ha sido abusada sexualmente lo lleve a cambiar su identidad y su orientación sexual como una consecuencia y esto, entender que esto no es un camino sin retorno. Esto que estamos viendo es el flyer que el instituto que me invitó en Cuauhtémoc, Chihuahua, presentó para estas conferencias. Yo llegué una noche anterior para empezar al otro día y apenas llegué, ellos comenzaron a poner en redes un flyer que me gustaría, James, que lo miraras, pues lo pasaras, por favor, y empezaron a hablar, me colocaron la bandera trans en mi foto y pues este fue el flyer que ellos colocaron en todas sus redes. Al otro día, las dos cadenas de radio estaban estalladas de comentarios y ellos hicieron entrevistas a muchas personas del colectivo LGTBIQ+, querían que el evento se cancelara. Me pidieron a mí una entrevista que yo no di porque yo no fui a polemizar, sino fui a formar en prevención de abuso y también en otros temas. Y así fue como digamos, me recibió esa noche y al día siguiente, donde yo tenía digamos, que impartir una enseñanza a los chicos y a los jóvenes en la mañana y en la noche a los padres. En la de la mañana tomaron fotos y dijeron que yo estaba cometiendo una ecocidio y que ellos lo iban a denunciar y que esto iba a ser muy grave para mí. Y en la tarde, en la noche, se presentaron en el lugar y me gustaría que James pasara un video Antes de que eso, tomamos. perdóname, Cata, Sí. noten el nivel de agresión de este mensaje que está señalado. Dejen de encubrir agresores y violadores en sus iglesias. No tenemos tiempo hoy para profundizar en este tipo de acusación de generalización, Mm, a decir que las iglesias todas están encubriendo agresores y violadores. Y mm, es una mezcla, esta pieza es una mezcla de una cantidad de cosas. Aquí abajo hablan también de las muertes, digamos, de la población que ellos llaman LGTBQAP. Y es como una mezcla y una cantidad de, mm, ¿cierto? ujú, De mensajes a la vez, como mm. una confusión profunda, ¿cierto? Entonces mostremos el video, pero quería mostrarles esto, Y ¿no? O sea, antes de pasar el este es video, también discurso de odio, ¿no? Aquí está el discurso de odio. me gustaría también decir que las comunidades
digamos, cristianas que abren su espacio para que la gente se forme en digamos, esta cosmovisión del diseño original, son comunidades muy pacíficas. Cuando esto llegó, obviamente ellos y yo me asusté, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Ni porque estuviéramos incitando al odio de una manera directa, o sea, esto fue una cosa muy difícil para todos nosotros. Y bueno, nos asesoraron, nos dijeron, si las personas se llegan a presentar, ustedes no digan absolutamente nada. Y sí, se presentaron, ellos fueron tremendamente agresivos. Yo quisiera que pasaran el video para que ustedes mismos se dieran cuenta qué fue lo que pasó en la entrada de este lugar que fue alquilado para poder hacer el evento. Sean valientes y dejen de estar promoviendo cada discurso de odio. ¿A quién le están hablando? Yo estoy aquí. Su Dios ni siquiera está aquí. Ni parece sirve. O sea, tu Dios puede hacer todo menos existir y menos aparecer, ¿verdad? Todo lo puede hacer menos aparecer. Vaya, qué Dios tan magnífico tienes. No sirve para nada porque promueve discursos de odio. Ese es su Dios, Señor. Puedo ver todos tus pecados. Puedo ver cada vez que te has masturbado, puedo ver todas las veces que has mentido. Eres un hipócrita. Conozco tus mentiras. Conozco todos tus pecados. Traidor, asesino, hipócrita. Se mantienen acosando mujeres, se mantienen violentando infancias también, acosan hasta niñas y permiten que sus pastores y sus sacerdotes o no sé qué violen. Se les hace muy bonito, eso no es de Dios, ¿no? O sea, yo no me explico. Y luego todavía nos venimos así. O sea, que estamos aquí, hablen con nosotros. Están hablando con alguien invisible. No, se pueden aquí. Están hablando con alguien invisible, no estoy agrediendo a nadie. Estoy tratando de hablar con ellos y es como si no existiera. ¿Se da cuenta? Están así, están. Ayúdalos, Señor. Conviértelos. Es una gran hipocresía, Señor. Es un delito. Es un delito grave y es delito federal. Sí. Puedo empezar esta canción. Adelante, bienvenido. Sí, puedo. Sí, aquí está en el carro. Sí, pero ni siquiera. ¿Sabían que tu Biblia mató a más de 25 millones de personas? En el Antiguo Testamento dice la Biblia que Dios mató a más de 25 millones.
a mí lo que más me preocupa es que se deja al criterio de ellos quién puede estar cometiendo ecocidio. Yo fui a formar a los jóvenes, a ayudarles a entender lo que es un abuso sexual, las implicaciones que tiene, las consecuencias que tiene un abuso sexual, y eso para ellos fue una ecocidio. Entonces, lo que decía el licenciado Aarón, o sea, cualquiera de nosotros puede cometer el delito que ellos están diciendo. Así es. Porque todo cabe, pero por el Todo lado de allá todo se vale, ¿cierto? No sé, licenciado, Ujú. si nos quiere hacer un comentario, si la doctora Luz Marina, nuestros invitados, nos quieren comentar un poquito de eso. Entonces, de este episodio que fue tan lamentable, pero además de todo, tan agresivo. O sea, tal vez tú puedes ir a hablar con el organizador y decir, mira, yo creo que esto no es adecuado, lo que sea, pero estamos hablando de persecución, estamos hablando de amenazas, estamos hablando del uso de la agresión, ¿no? Física, prácticamente, de la agresión moral. No sé, licenciado, cuéntenos usted, o doctora Luz Marina, ¿quieren hacernos más comentarios al respecto? Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario de una manera muy acertada. El licenciado Aaron Lara dijo que estamos en tiempos de una violación sin precedente de todos los derechos humanos. Es una persecución y una discriminación frontal en contra de todas las libertades. O sea, muy tristemente se está viviendo en México una situación como esta, pero es que al confeccionar la ley, al hacer la ley, alrededor de ella se enmarcan muchos verbos rectores, así como él lo comentó. Esos verbos son los que permiten penalizar las conductas. Entonces no dejaron nada por fuera. Ujú. Exactamente, ese era el mismo proyecto que se cayó aquí en Colombia, traía los mismos verbos rectores. Una violación sin precedentes, entonces no hay forma de esquivar el delito, no hay forma de esquivar la conducta punible, porque como lo decía el licenciado, estamos arrinconados. O sea, eso es lo que hace esa ley. Viola sin precedentes todos los convenios, tratados, la Constitución, las leyes, y viene e implementa una sola reglamentación donde recoge no solo algunas conductas para proteger lo que ellos han llamado la violación de sus derechos, sino que sin precedentes, a través de los verbos rectores, recogen absolutamente todas las conductas atentatorias, lo que no les sirve. Entonces es como lo dice el licenciado, es en contra de la fe. En últimas es en contra de la fe. Licenciado, Sí. cuéntenos. A ver, se trata de una circunstancia muy específica. No se trata de darles derechos a las minorías. Se trata de que el derecho que se les otorga se convierta en el común denominador para toda la sociedad. Entonces, cualquier persona que no esté de acuerdo con esa minoría es homofóbico, transfóbico, lesfóbico, etcétera. Ya caemos en convertirnos en agresores, aunque seamos los agredidos, que es el caso que le ocurrió a la doctora Moscoso. Ellos eran los agredidos y, sin embargo, ellos eran calificados como los agresores. Los grupos de la diversidad sexual, que no tienen tampoco una definición específica en la ley. En México, por ejemplo, legalmente están reconocidos como la comunidad LGBTTI, hasta ahí llega. Pero ellos le han añadido ya más letras o más símbolos, porque ahora le ponen Q y más, para que sepan todo lo que ellos quieran añadirle a eso. Pero originalmente estos grupos eran solo 4 géneros o 4 ramas, que eran los LGBT, que era eso para la historia, y eso, digo, medianamente era comprensible porque estaban las lesbianas,
que fueron quienes originaron el movimiento. O sea, originalmente es un movimiento feminista y lésbico. Después estaban los homosexuales, pero que nunca aceptaron ese término. Siempre lo rechazaron. Por eso usan el término en inglés gay, o gay, que es amistoso, tiene una connotación distinta a la homosexualidad. LGB, que son los bisexuales, es decir, entre estos dos hay un tercer género que es quien convive con los dos géneros, y termina con la T de transexual. La transexualidad, queridos amigos, es el punto de inflexión, es lo que rompe esto, porque la transexualidad refiere a perder la identidad natural con la que nacemos. Una persona, sea cual sea su identidad de género, su expresión de género o su orientación sexual, solamente es hombre o es mujer. Si encontráramos un cuerpo sin identificar, que, no sé, por un accidente quedó carbonizado y no hay manera de identificarlo, ni siquiera con las muestras de los maxilares o la cuestión de sus dientes, pero le toman una muestra de ADN y va a ser XX o XY. O sea, ¿solo es hombre o solo es mujer? Pero la transexualidad es romper ese equilibrio y decir, puede ser lo que tú te autopercibas. Y ahora puede ser no solo un hombre o una mujer, puede ser transgénero, puede ser más allá de tu género. Y en Europa, sobre todo ahora, ya hay personas que no se autoperciben como miembros del género humano, sino de otros géneros. Y eso es absurdo, es completamente antinatural, anticientífico y, por supuesto, en contra de la objetividad del derecho. Ese es nuestro gran hándicap. Y nosotros ahora tenemos que permitir que personas que son las agresoras nos agredan y nosotros no podamos defendernos porque sus derechos se han convertido en el común denominador de la sociedad. Ante eso, lo único que nos quedaría sería exactamente la objetividad del derecho. Pero como no existe tal, porque todas estas terminologías, estos verbos, como bien apunta nuestra amiga Luz Marina, le deja a criterio del juzgador. Ponerle la bocina a una persona en el oído es una agresión que está tipificada y que se puede demandar y pedir la intervención de la ley. Puede dañar el oído. Pero si el juez dice, es que usted es un agresor, entonces ya no tiene ninguna defensa jurídica. Es una regresión de derechos. Es la anulación del derecho a la libertad de expresión. Es la anulación del derecho a reunirse, el derecho a la reunión. Es el derecho a la imprenta o el derecho de la prensa, que era fundamental para los fundadores de los Estados Unidos. El derecho de prensa es fundamental y eso está anulado con esta nueva cosmovisión. Pero vuelvo a insistir, eso me lo enseñó un jurista, es algo extraordinario para poder entender. Me decía él, ¿sabes cómo se elimina el delito? ¿Cuál es la forma más sencilla de eliminar un delito? Cambiando la frontera. Entonces puso una silla a la mitad del salón. Entonces me decía, a ver, todos los que están del lado derecho están dentro de la ley. Son los buenos. Todos los que están a la izquierda de la silla están fuera de la ley. Todos ellos son malos. Y claro, los que estaban ahí decían, no, a ver, ¿cómo que malos? ¿Verdad? Pues sí, porque la ley estableció un lindero. De aquí para qué es lo bueno, lo permitido, de aquí para qué es lo que no está permitido por la ley. Pero quieren dejar de ser malos, y entonces toma la silla que estaba en el centro y la pone pegada a la pared. Y entonces dice, ahora, ¿quién está fuera de la ley? Ya nadie. Borraron el lindero, quitaron la frontera, desaparecieron lo que puede establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Creo que has dicho algo muy importante, licenciada. Sí. Y Estamos... este es un lindero fundamental. Porque ¿quién puede, humanamente hablando,
jurídicamente hablando, determinar qué es justo y qué es injusto. ¿Quién puede decidir qué es bueno y qué es malo? Y humanamente no hay ninguna autoridad. Lo único para la raza humana que puede establecer la diferencia entre el bien y el mal es la palabra de Dios. Ese es un lindero que la propia escritura dice, y los cielos y la tierra pasarán, pero estas palabras permanecerán para siempre. Aquí, licenciado, se va a cumplir lastimosamente, ¿cierto? Lo que pasó en la Torre de Babel. Cada uno va a terminar haciendo y diciendo lo que le parece. Una de las implicaciones más importantes, quiero resaltar esto, para ir pasando a a nuestra sección de Colombia, es que la doctora Catalina iba a enseñar sobre sexualidad sana, sobre valores, a enseñar sobre prevención del abuso sexual. En la ley que yo haya visto, no dice no se le puede enseñar a un niño, ¿cierto? No se le puede enseñar a un niño la prevención del abuso sexual, pero lo están implicando. ¿Qué implica eso tan grave, cierto? Y creo que lo dijiste muy clave. La clave aquí es la transexualidad, porque tiene que ver con metámonos con los niños. Tiene que ver con ¿cierto? En esa nefasta conexión que hay entre ideología de género, la ESI, la educación sexual integral, la hormonización temprana, el quiebre. No solamente estamos hablando de una destrucción de la antropología occidental, de la antropología moderna, destrucción completa del individuo, cuando un niño es más de que se le enseña que de pronto no es niña, que vaya a un salón a vestirse y a tocarse, porque las prácticas que hicieron en Chile fueron así. Los mandaron a un salón a desvestirse, a tocarse y a ver qué sentían. Eso es empezar a destruir un niño desde pequeñito. Decíamos con el doctor César Vidal, es exactamente como si le dijeras, tu papá no es tu papá, no es seguro, a un niño pequeño. O sea, no solamente estamos enseñando o adoctrinando, estamos destruyendo el ser. Y la parte más delicada es la conexión de esto con el tema de la pedofilia, ¿cierto? Con el tema, digamos, la permisividad y la ventana peligrosa que esto está abriendo para los abusadores sexuales de niños. Son niños que están desprotegidos y con estas leyes, la gran mayoría de niños que han sido abusados, que han sido desde pequeños direccionados a través de conductas sexuales agresivas contra su identidad, no van a poder buscar ayuda. Quitarle a una población la posibilidad de ser restaurado en su identidad sexual por causa de un abuso que sabemos que tiene una implicación de confusión, de daño a la identidad, porque en esa área pues sí he trabajado 30 años, y técnicamente hablando decirle, no puedes recibir ayuda. ¿Qué más delito necesitamos? Dios mío, doctora, yo no sé si se le puede decir delito a eso, pero de alguna manera es la destrucción completa de la humanidad, ¿no? Eso quería como, ahorita, doctora, más adelante vamos a hablar de esto un poquito más, pero quiero darle la palabra. No sé si lo entiendes así, licenciado, ¿cierto? ¿Cómo va corriéndose la frontera, como tú dices? Es una regresión de derechos. Y Pero va ahora para un punto muy claro, concreto. La pared es, dame mis niños, dame los niños porque los quiero para mí, los quiero abusados, los quiero confundidos, los quiero hormonizados, los quiero mutilados y los quiero estériles. Y cuando tengamos eso listo, entonces vamos a crear todas las compañías y todos los negocios necesarios para corregir eso, ¿no? Entonces, es una pared extrema, ¿cierto? Es un extremo límite, pero queremos que nuestra audiencia entienda esas conexiones y que empecemos a despertar y a decir, no podemos cederle la educación de los niños y la prevención del abuso sexual no podemos ceder ese territorio. Eso es imposible, no se puede. Eso es algo que creo que con Catalina, que ha tenido que vivir todo esto, ya sale el guerrero, ¿no? Que dice, perdón, pero hasta aquí, este lindero no lo van a pasar.
Y yo creo Eso que es. en el nombre del Señor estamos luchando por eso. Déjame hacer una última acotación en ese punto. Gracias. Lo que nosotros decimos es que lo que el Estado busca, hablando del Estado mexicano, es crear no una sociedad laica o atea, no busca crear una sociedad inmoral, busca crear una sociedad amoral, que no haya linderos, que no haya fronteras, que no haya límites. Hoy día ya se puede registrar a un bebé recién nacido como no binario, es decir, que no es hombre ni es mujer. Y ese niño sin identidad, porque además en México está garantizado en la Constitución que todo niño tiene derecho a la identidad, pero aquí ya no la tienen. Son los padres los que definen que se ha registrado como no binario. No es ni hombre, ni es mujer. ¿Qué es? Pues lo que él decida hacer en el futuro. Y es la confusión que ya tienen, porque desde niños van a leer que no son binarios. Entonces, lo que está construyéndose en México y en América, en el continente, esos son sociedades amorales, sin linderos. Y licenciado, no van a hacer lo que quieran, van a ser Bueno, adoctrinados para lo que ellos quieren. Que quiero decir, es porque terrible. no va a haber libertad realmente para estos niños. Sí. Quiero darle la palabra ya por el tema de tiempo, bueno, es que nuestra agenda corre un poquito. En Colombia hemos dado una batalla ya por 2 años en este tema de las ECOSIEC, de las mal llamadas, como dicen ellos, terapias de conversión, pero que ellos llaman mal también terapias de conversión. Pero aquí en Colombia, licenciado, y para quienes nos están escuchando, han querido ir un poco más allá, licenciado. No sé si allá lo han visto también así, porque aquí ya está la intención concreta de que se promueva la terapia afirmativa como la única opción para estos niños, para estas personas. O sea, que ya estamos aquí haciendo esa conexión con la agenda trans, ¿no? Ya no puede no solamente hablar de identidad de género o prohibirse esto, sino que sencillamente tú tienes que asegurar que haces terapia afirmativa, no terapia exploratoria, no opciones de evaluación, sencillamente el único camino. Así que aquí en Colombia han ido más allá, licenciado, están caminando por otro punto más y nos acompaña el director y fundador del movimiento Juntos Aquí, asociado y cofundador de la Coalición Latinoamericana por los Derechos Humanos Individuales, Naturales e Inalienables, COLACTU, pastor, maestro de Cosmovisión Bíblica, coordinador del Comité Pro Vida en Antioquia y activista pro vida por la vida y la libertad. Muchas gracias, James. Cuéntanos muy brevemente, por favor. Yo hice pequeño preámbulo, ¿cierto?, sobre lo que ha pasado en los últimos debates en Colombia en la última legislatura. Cuéntanos un poquito más de todo lo que Claro, han venido trabajando en esto. claro. De verdad que escuchándolos, yo digo, bueno, es importante que se vaya comentando. Hacer unas observaciones previas, simplemente al principio, nuestro licenciado Aaron nos contaba cómo tres digamos, de los procesos que ellos vienen trabajando muy fuerte, ¿no? El tema de... le agregaría allí como un cuarto la adopción también homoparental, que estos días estuvimos en una discusión al respecto, ¿no? Aparte de los tres que ya habías mencionado, y que el aborto aquí, por ejemplo, en el caso de ustedes, a pesar de todo lo que han tenido, están hasta la semana 12, aquí estamos en la 24ª, o sea, es una cosa impresionante. Meses, sí. Y lo peor es que hasta los 9 meses, hasta antes de nacer, ¿sí? De hecho, por ahí hay un caso que no se ha expuesto mucho, pero del niño logró nacer incluso, y aún así lo dejaron porque no alcanzaron a abortarlo y habían solicitado. Entonces son cosas impresionantes, ya nacido, o sea, está rompiendo totalmente el límite, como decías, y aún así suceden estas cosas. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, hacer como esa acotación. Y volviendo al tema de acá, yo quisiera, antes de puntualizar unos detalles aquí en Colombia, que ya Carmen los estaba
abordando, quiero pasarlos muy rápido, pero antes de eso, mostrar con relación a lo que sucedió a nuestra estimada Catalina, a quien animamos a que siga adelante y todos vamos a seguir adelante con todos estos procesos, mostrar cómo ellos venden un discurso, pero en la práctica, una vez aprobado todo, el discurso que vendieron desaparece totalmente. Viene la ¿Sí? aplanadora. Viene la aplanadora, o sea, se olvidaron de todo lo que dijeron previo, ¿no? Cuando estaban vendiendo el proyecto de ley. Y lo más lamentable es que las personas, y vamos a ver en este video, alguien lo decía en la audiencia pública, nuestro estimado pastor y amigo Edgardo Peña, decía pseudo teólogos, no pseudo, porque vienen queriendo traer una interpretación. Pero bueno, quiero que veamos este video, 2 minutos y medio, lo vemos rapidito y con base en él voy a rápidamente a enunciar algunas cosas puntuales. En el Congreso estamos tramitando un proyecto de ley que busca prohibir las mal llamadas terapias de conversión. Estas son torturas, tratos crueles, indignos, inhumanos, que buscan corregir la orientación sexual o la identidad de género de las personas en espacios médicos, psicológicos o espirituales. Algunas personas han desinformado usando discursos de fe, pero lo cierto es que muchas iglesias apoyan este proyecto de ley porque Dios es amor. ¿Por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Primera de Corintios 10:29. Que la comunidad LGBTIQ+ no tiene nada de malo, que Dios los quiere así, Dios nos creó desde una diversidad. En algunos círculos religiosos son promovidas las terapias de conversión, consideradas por muchos dañinas e ineficientes. Estas prácticas perpetúan y promueven la discriminación. Acá lo que se quiere desarrollar es la prohibición de una práctica tortuosa a personas de la diversidad, y hay muchos que dijeron que la aprobación de este proyecto de ley iba en contravía a la libertad de culto, que también es una mentira. Y muchas de las personas que han hablado de un Dios que tiene la capacidad de convertir personas y demás, haciendo una mal lectura de la Biblia, porque estoy totalmente seguro que ni han leído por primera vez la Biblia con rigurosidad académica, haciendo exégesis bíblica, aprendiendo latín, hebreo y demás, porque no les interesa. Les digo, Dios les ama como son. Vivan libres, felices, íntegros. Les amamos desde el corazón y pido perdón por todos los que con este cuello les han maltratado. Ser homosexual no es un delito, es una condición humana. Si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgar? El proyecto de ley protege la libertad de culto y protege la libertad de profesiones. Claro que sí. Y lo que estamos diciendo es, esas personas que quieran tener un acompañamiento en algún momento de la vida, en donde puedan sentir una duda, una insatisfacción, un momento de vulnerabilidad, no solamente es posible, sino muchas veces deseable que se haga ese acompañamiento. Pero ese acompañamiento, cuando las personas tocan la puerta, detrás de la puerta, queremos que siempre encuentren lugares seguros, donde se les respeten sus derechos humanos, lugares donde no sean discriminados, lugares donde sean valorados y valoradas en su dignidad humana. Y de eso se trata el proyecto de ley. Y no se está penalizando a un sacerdote por hacer una oración. Y esto también tiene que quedar absolutamente claro. Lo que queremos es proteger la dignidad humana, proteger los derechos humanos y decir, aquí, como no hay ninguna enfermedad, no puede existir ningún tipo de tratamiento, porque una y otra vez lo diremos, no hay nada que curar. Ok. Carolina, la que aparece aquí es la ponente que estuvo en la legislatura que acabó de finalizar en la Cámara de Representantes. Y vemos aquí con claridad algo que nos deja a todos muy preocupados en el sentido de que justo lo que nos decía el licenciado Aarón allá, mire que acá nos dicen no va a ser penalizado nadie por orar, pero lo que vemos allá cuando Catalina está haciendo un evento, ¿sí? Donde simplemente se está formando y eso y otros casos más que nuestro estimado Aarón les ha tocado ya empezar a documentar y demás, vemos que es todo lo contrario, que realmente sí hay una intención de cohibir. Ahora, una de las cosas que vemos en estos procesos y que quiero puntualizar es que se habla de libertad religiosa, pero se habla de una libertad religiosa que impone verlo desde solo una perspectiva. Y aquí quiero hacerme explicar en algo. Cada quien es libre, por supuesto, cada quien es libre de decidir lo que quiere ser. Si alguien quiere establecer una iglesia
donde diga aquí se ama al homosexual tal y como es y no se le discrimina, pues yo no puedo ir a cerrarle el lugar a esa persona, ¿no? Pero el hecho de que llegue una persona a la congregación o a un lugar o a una institución que tiene principios y fundamentos donde, según nuestro libro, que es el todo de nosotros, dice que esa conducta, esa decisión de esa persona es pecado y no está bien, no se me puede venir a imponer que yo vaya contra mis convicciones. Pues, si la persona desea vivir el proceso, pues bienvenida sea, ¿sí? Pero sabe cuáles son los principios y fundamentos que en esta organización, que en esta institución, entidad religiosa, promovemos, ¿sí? Aquí entonces entramos en un tema donde, como decía Aarón, se vulneran muchos derechos. Y rápidamente, porque otra vez no me quiero extender mucho, hay mucho que decir al respecto, pero vamos a ser lo más breves posible. Quiero mostrar rápidamente, Aarón, de pronto no sé si tú lo has conocido, pero esos son fragmentos del proyecto de ley como tal, que acabó de ser en la legislatura pasada, el mes pasado, gracias a Dios, pero que ya se nos dijo y se nos advirtió allí mismo, en ese día del hundimiento, que viene nuevamente, ¿no? Y aquí simplemente resalto, dejo resaltado, voy a pasar rápidamente, dejo resaltado algunos palabras que, como lo decían ahorita, la ambigüedad deja lugar a la subjetividad. Y cuando hay subjetividad, cualquiera puede convertirse en juez. En este caso, lo que estaba mencionando nuestra doctora Luz Marina, allá tomaron por su propia mano, ¿sí? Tomaron su, entre comillas, derecho de ir y juzgar las acciones, en este caso, de una conferencista que estaba, o incluso más allá de conferencista, una maestra que estaba enseñando de acuerdo a las convicciones y con un nicho que quería voluntariamente ir a escuchar y aprender de esas convicciones. Entonces, mire lo importante, palabras muy ambiguas, muy, cualquiera las puede coger y acomodarlas a su antojo. Entonces se prohíbe esfuerzos es una palabra ambigua, como decíamos ahorita, corrección, pero es que corregir, ¿desde cuándo se volvió algo bueno? Se supone que corregir es hacer algo que está incorrecto, correcto. Entonces, ¿cuál es el problema de corregir, no? Revertir, pues cuando algo no está bien, pues cabe la opción de revertir, ¿no? Entonces, esto le dimos mucho análisis al doctor Aarón y allá nos decían que no lo habíamos leído, pero nosotros acá le dimos vueltas con juristas, con expertos en diferentes áreas, ¿sí? Aquí encontramos también, sino que es muy bueno que nuevamente nuestros oyentes y los que están viendo hoy lo vean. En los principios decían la no discriminación. Mire lo que tú decías, ya ni siquiera se les va a poder distinguir. Dice, incluye toda distinción. O sea, el solo distinguirlos ya podía ser una ecocien, ¿no? O una terapia de conversión, ¿no? O esfuerzo. Bueno, ahí lo vuelve a repetir. El tema de reinterpretar incluso artículos de la Constitución, por ejemplo, en de las definiciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el artículo 44, ellos dicen que está obligada la familia, la sociedad y el Estado a respetar. Así no lo dice el artículo, dice la palabra que aparece allí, si no estoy mal, es asistir y garantizar, ¿sí? Y asistir a respetar es totalmente diferente. Por supuesto que respetamos, pero es asistir y garantizar el desarrollo armónico integral. El tema de cualquier acción u omisión, o sea, hagamos o no hagamos algo, eso también es muy delicado, ¿no? Acción u omisión, cuando es. Entonces, acción, listo, yo no voy y le digo a nadie, pero si viene alguien y me dice, yo quiero que usted me reconozca a mí y yo no lo hago, omisión también estoy haciendo. O sea, es que miren la amplitud de las cosas. O sea, pero es que venga, es que aquí nosotros no estamos yendo donde de ninguna persona que se autoperciba de estas maneras, ¿sí? No estamos yendo a decirle, no estamos haciendo ningún evento, sí, pero es que hay gente en su comunidad que es de esta población y ellos están solicitando que lo hagan y ustedes están por omisión no haciéndolo. O sea,
en pocas palabras, sí o sí lo debe hacer y en la forma en que ellos digan, ¿no? El tema psicológico, por supuesto, el tema de amenazas, o sea, puede que ni siquiera lo hagas, pero simplemente por mencionarlo ya se puede constituir, ¿no? Esto está en la parte de definiciones, y este también en la parte de definiciones, ya lo habíamos dicho, esfuerzos. Y mire que acá en las definiciones aparecía a cambiar o reafirmar. Esto fue algo que nosotros insistimos mucho durante el proceso. Decía a cambiar o reafirmar. Decía, listo, a cambiar o reafirmar. Están las dos opciones, ¿no? Cambiar cuando la persona, venga, es que usted no, esto, lo otro, venga, ¿cierto? O reafirmar es los que le dicen, sí, usted siga por ese camino. Pero ya como tal, en el enunciado, ya cuando llega el artículo 4 a decirlo, en la parte de acá abajo dice, no existe cocier, ¿sí? Y dice solamente destinados a reafirmar. O sea, ahí ya quito cambiar. No existe cocier cuando es reafirmar, pero cuando es cambiar sí va a existir el cocier. Y entonces comienza a ver uno muchas cosas, y por supuesto autopercibida lo tocaba el doctor Aaron, licenciado lo tocaba, y es su identidad autopercibida, ¿no? Entonces, miren que aquí lo encontramos, lo que hablaban de prensa, el tema de prensa que hablaba también nuestro licenciado invitado, prohibición de publicidad y eventos de asistencia masiva, o sea, quedamos totalmente, no podríamos hacer nada, no podríamos hacer absolutamente nada, medios de comunicación cero, nada, nos están vulnerando a nosotros también derechos, ¿no? Estarían vulnerando en ese caso, y esto que también lo vimos mucho, la competencia para sancionar a otras instituciones, y ahí entraban, lo desmentían y lo desmentían y lo desmentían, pero aquí entraba las que en este caso regulan aquí en Colombia lo que son las entidades religiosas y organizaciones basadas en la POBFs y demás, el Ministerio Interior. Entonces, entonces vemos aquí una serie de evidencias reales de que no es un tema que nosotros estemos mintiendo, ¿no? Como hay otro video, le comentaba a Carmen, sino que por temas de tiempo no lo pasamos, pero hay otro video donde una persona entraba y decía, de hecho no estuvo con nosotros nuestro amigo y compañero Jonathan hoy por temas de salud, pero donde cogían un video de él que denunciaba todas estas cosas y luego iba la persona a buscar, ¿qué? Todo eso, y empezaba a buscar en el proyecto de ley. Ideología de género, cero resultados. Miren, no está. Y comienza cada cosa, ¿no? A buscarla. Y solo encuentra patria potestad y lo encuentra supuestamente dentro de un contexto donde no está diciendo que se va a perder. Entonces dice, todo es mentira. Bueno, en México, por ejemplo, ya estamos viendo evidencia de que no es mentira, No es las mentira. alertas, no son mentiras. Sí, eso es lo que Sí. podemos concluir. Gracias, James, por el resumen tan importante. Y Claro ver que que sí. los verbos rectores, como decía la doctora Luz Marina, la complicación de esto tiene que ver con esas interpretaciones y esos verbos rectores. Ahorita vamos a escuchar tu opinión, doctora Luz Marina. Y solo quiero terminar este segmento porque ya el tiempo corre hacia ir hacia, ¿cierto?, las dos opciones que vamos a presentar esta tarde. ¿Qué nos queda como enseñanza de esto que estamos viendo? Que no es tan sencillo, que tiene implicaciones serias que tenemos que medir, revisar, cuestionar, aprender, que necesitamos instruirnos, porque a veces dejamos a otros, ¿cierto?, como la responsabilidad de las cosas, pero queridos, cuando ya nos llegue a nosotros, ¿cierto?, y se nos prohíba a los padres, se prohíba a los docentes, se prohíba a los pastores, se prohíba a los médicos, se prohíba, entonces ahí es donde realmente, ¿cierto?, vamos, como dice uno en el lenguaje popular, ahí comienza a padecer el paciente. Solo quiero terminar este segmento ya para irnos ¿cierto?, a la última opinión de la doctora Luz Marina y una propuesta de estrategia que nos trae nuestro apreciado licenciado en esta tarde, en este día. Y es que las personas que participaron de estos debates pues fueron amenazadas también. Fueron amenazadas de una forma sistemática por redes sociales. La persona que denuncia esto dice, me mandaron mensajes a mi cuenta privada donde me decían que yo era manipuladora y mentirosa. Utilizan mucho la palabra mentiroso y fascista, ¿no? Y discurso de odio. Dice que yo era una persona que estaba hablando con falacias porque no apoyaba las ecocier. Me amenazaron diciéndome que me iban a denunciar ante el colegio de mis profesionales
porque estaba exponiendo el colectivo. Yo puse mi cuenta personal como privada y luego empezaron a perseguirme en la empresa, especialmente en un video en donde hablo sobre los peligros del transgenerismo. Pusieron en tela de juicio mi profesionalidad y negando mi libertad de ser una profesional de fe. Doctora Luz Marina, usted ha estudiado un poquito este caso y pensando en lo que le pasó, ¿cierto?, a nuestra queridísima Cata. Antes de eso, quiero decir que la doctora Luz Marina también tiene estudios de altos estudios en ciencias jurídicas y alternatividad a la justicia, precisamente de México también, con juez docente y defensora de derechos humanos, especialista en procesos de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Coautora del libro Negociación y Justicia Reparadora, que se hizo también con la Universidad de México. ¿Cuál es la universidad, doctora? Esa lo olvidé. Morelos, la Universidad de Morelos. Cuéntenos, doctora, estamos ya viendo, ¿cierto?, efectivamente este tipo de baneo en redes, lo que le pasó a la doctora Catalina por la Radio Nacional, lo que le pasa en el in situ, como dicen ustedes, in situ, la amenaza in situ. Cuéntenos, ¿qué piensa usted de eso, como su opinión? Bueno, antes de emitir una opinión al respecto, yo quiero que tengamos claro que estamos en tiempos, como lo dice el licenciado, de persecución. O sea, es algo que viene avanzando rápidamente, ¿cierto? Y que el propósito fundamental es violar todos los derechos y, como dice el licenciado, hay una regresión de los derechos y no nos estamos dando cuenta. Entonces, todos aquellos logros que tuvimos en algún momento en nuestras legislaciones, estamos dando pasos agigantados hacia atrás para tratar de conquistar una agenda globalista que va a permitir perder todos los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, haciendo alusión a lo que le pasó a la doctora Catalina, por ejemplo, estamos viendo claramente la justicia por su propia mano. La legislación mexicana ya aprobó. Entonces tiene un tipo penal que puede sancionar una conducta si está enmarcada dentro de esa legislación, solo si eso ocurre. Entonces, al ellos recibir esa agresión, voy a trasladar ese caso para Colombia. Nuestra recomendación desde el Centro Legal sería denunciar inmediatamente. Mire que ellos decían en amenazas, nos vemos en la corte, paguen la multa. O sea, por su propia mano, justicia por su propia mano. Entonces, lo que hacen ellos, que se ha convertido en una agresión y pueden estar tipificadas esas conductas en el marco legal de la legislación mexicana, ese no era la vía. La vía era ir a denunciar, ¿cierto? Y dejar que la justicia ordinaria se encargara de ese asunto, no ir a entorpecer como lo hicieron. Esa es la recomendación que desde el Centro Legal queremos dejar muy claro en este día: denunciar. No vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia nada de lo que en Colombia no sea tipificado como conducta punible, equivalente a delito. No lo vamos a permitir. ¿Qué ha pasado entonces en este momento? Que hay temor porque dicen es que la fiscalía no va a investigar, este es un delito menor. No es así. No es así. Si nosotros denunciamos una conducta que es violatoria de nuestros derechos humanos y que no está tipificado en Colombia como la SECOCIET, como una conducta punible, y no existe en nuestra legislación como un delito, denunciemos. A ese caso específico que tú haces referencia, Carmen, desafortunadamente cuando le atendimos en consulta, nos dimos cuenta que la primera reacción de la usuaria fue de temor, de pánico: me van a terminar mis contratos, me van a quitar mi licencia. O sea, ¿cómo es que esas conductas abusivas han permeado nuestra legislación de una manera tal que, sin estar tipificada esa conducta como delito en Colombia, ya lo siento yo como delito? Entonces, cuando le preguntamos, mire, compártanos las pruebas que tiene usted
de las amenazas, de lo que le dijeron en las redes sociales, ¿sabe qué nos respondió? Yo borré todo eso porque me dio mucho miedo y bloqueé a todo el mundo. Me quedé sin pruebas. Entonces, la recomendación son las siguientes. Vamos a tomar pantallazos, vamos a tratar de buscar el perfil de quién nos está generando la violación de nuestros derechos para poder identificar. La recomendación es tratar de mantener una conversación a ver si identifico el perfil. Y de pronto... La primera recomendación es calma. No, lo primero es calma, no te va a pasar eso, no es posible que un anónimo o alguien identificado te acuse de esa manera, trate de amedrentarte para que inmediatamente suspendas tus actividades, porque mire lo que decía la doctora Catalina, ella estaba en un proyecto académico totalmente diferente a lo que es la conducta punible en México, ¿cierto? Y ellos aprovecharon para hacerse sentir y violar y sentar un precedente. Entonces, nosotros nos tenemos que preparar para sentar unos precedentes que no nos permitan una violación de los derechos humanos y que no les permita a ellos avanzar. En Colombia no se aprobó, hay que dejarlo claro. Ese proyecto de ley no fue aprobado, fue archivado. No existe penalidad para ese tipo de... Podemos seguirlo haciendo. Cuando estemos al frente de unas conductas como estas que nos están hostigando, que nos están denunciando, que nos están amenazando, por favor, vamos a estar pendientes para buscar una ayuda jurídica adecuada y podamos denunciar inmediatamente. Esa es nuestra recomendación. Gracias, doctora Marina. Y hay otras estrategias, ¿no? Lo importante aquí, este programa pretende, es como educar la comunidad, educar la iglesia, educar las iglesias. Prepárense, estudien estrategias. El doctor Aaron Lara, el licenciado, le ha tocado buscar estrategias porque ya en México sí es una conducta punible. Entonces sí queremos ir terminando nuestro programa con estas estrategias, ¿cierto? Que tenemos dos muy concretas y realmente esto da como para otro programa, pero de pronto te volvemos a invitar, doctor. Vamos entonces a hablar un poquito de esa estrategia que ustedes han tenido ¿cierto? que crear para defensa. No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar. Yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que denunciar cuando nosotros seamos agredidos, siempre que tengamos la prevención de efectivamente no caer en los supuestos, que es muy complicado porque, como ya dije, el uso de la verbalización que se hace nos deja arrinconadísimos. En el caso de Catalina, a ella le pudieron haber acusado porque cae en el supuesto de impartir. Y ahí está impartiendo un tipo de enseñanza que puede ser calificada así como un acto que atenta contra esta ley. O sea, sí cae en un supuesto que es, como digo, tan amplio y está tan, pues ellos lo han confeccionado con tanta racionalidad que casi no te dejan espacios donde moverte, que es lo que nosotros proponemos para poder impedir caer en esos supuestos. Un manual que le llamamos nosotros de consentimiento. Entonces, lo que Catalina debe de hacer ahora cuando venga a México es pedirle a las organizaciones que la inviten que las personas a las que vengan como auditorio firmen una carta de consentimiento. Estoy de acuerdo con venir a escuchar una conferencia que trata sobre un tema de identidad de género, yo qué sé, por ejemplo, en este caso de qué hacer con una conducta de agresión hacia la infancia. No sé, hay que buscarle el título. Por eso tenemos un manualito, un manual muy sencillo, son 12 páginas, para explicar qué es el delito que está ahora ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuáles son los artículos que tenemos que protegernos, que leernos con claridad, con conciencia, para ver entonces que este manual
pueda ayudarles a comprender el contexto dentro del cual se va a dar estas conferencias. Por ejemplo, tratándose de un pastor, por ejemplo, llega un padre de familia y le dice, pastor, tengo una hija, tiene 13 años, pero dice que no le gustan los niños, que le gustan las niñas. Yo quiero que usted hable con mi niña, que le explique que eso está mal. Bueno, el pastor va a decir, claro que sí, voy a estar con mi esposa en una plática con su hija, pero nos tiene que firmar este documento. El padre y la niña, la menor de edad. Aún así, y la doctora Marina sabe, aún teniendo ese documento, puede ser objeto de denuncia, no del papá o de la niña, pero ¿qué tal que la tía, que no es cristiana, la hermana del papá, le dice, ¿y tú por qué llevas a la niña con ese señor? Estás mal, la niña tiene que tener, aquí en México hay un tema que no lo mencionó James, pero que en México ya está dentro de la normatividad, que se llama el libre desarrollo de la personalidad. Un niño o una niña tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad. ¿Qué significa eso? Lo que quieran, lo que le quieran meter ahí cabe. Es un espacio tan amplio que se puede meter lo que quieran. Entonces la tía dice, mi niña tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad y yo te voy a acusar, los voy a denunciar. Y toma el teléfono y denuncia. No hay una querella, no hay una demanda, es una denuncia anónima. En México va a proceder la investigación y pueden incluso detener al pastor y a la pastora. Pero ellos van a exhibir que hay una carta de consentimiento. Y eso ya va a servir como un atenuante, porque el juez va a tener que decir, bueno, pero es que ellos lo están haciendo porque quieren, porque aquí están firmando. Es un modo de proteger ante una posible acusación. Es una primera instancia que estamos usando, que hay que perfeccionar, que hay que mejorar. Hay muchos abogados que nos han dicho, lo que hay que hacer es ampararnos. No podemos ampararnos bajo eso, bajo este nuevo criterio jurídico, porque uno se ampara frente a una medida de abuso de autoridad. Aquí no es un abuso de la autoridad, aquí es un tema de cómo el juez que lleve la causa pueda en su criterio definir si se está cometiendo un acto de tortura o un acto que se está reprimiendo el desarrollo de la persona, etcétera. Es bien complicado porque no queda al criterio de la ley, sino al criterio del juzgador. Y si hay juzgadores que son pro ideología de género, pues así nos va a ir. Esa va a ser la gran complicación. Así que sí, es un terreno muy fangoso, muy pantanoso, un terreno que no está sólido, que no está firme y que tendremos que ir explorando. Pero de entrada estamos distribuyendo masivamente este manualito, que insisto, es una lectura muy sencilla, pero le explica al pastor, lo contextualiza, le muestra lo que dice la ley y al final le da 2 machotes de una carta, que le puede poner el logo de la iglesia o el nombre del pastor, en fin, y que firma el padre o tutor y que firma el menor de edad. Si no es menor de edad, no necesita firmar el padre de familia, solo firma la persona que siendo ya mayor de edad está solicitando un tiempo de consejería, de oración, etcétera. El tema es con las predicaciones, eso va a ser más complicado de proteger, pero nosotros estamos haciendo una estrategia que vamos a lanzar en septiembre. Para nosotros es muy importante el mes de septiembre porque es el inicio de la legislación, de la legislatura nueva. Va a entrar una nueva legislatura. ¿Y yo qué estoy proponiendo? Que todos los púlpitos en México prediquemos sobre el tema de Romanos capítulo 1. Que todos los púlpitos prediquemos eso. Y a ver qué hace el Estado. A ver cómo nos ataca. A ver qué hace, ¿verdad? Porque va a tener todos los púlpitos predicando sobre estas conductas perversas. Y es un desafío.
es un tema de confrontarlos. Pero como bien dijeron ya 2 o 3, nosotros no vamos a dejar de decir ni de dejar de hablar aquello que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Es el desafío de los valientes, querido En licenciado. nombre de Jesús. Y en este ser, sal y luz, de eso se trata, no solamente, sino realmente como somos llamados a crear estrategias de luz, estrategias que preservan esta sociedad. Ser, sal y luz es nuestro llamado mayor y es nuestra vocación. Sabemos que en las siguientes legislaturas seguirán presionando esto, pero tenemos un ejército. Y doctora Luz Marina, hay otra estrategia que tiene que ver con el tema de objeción de conciencia, que creo que es importante, y doctor Alon, el licenciado, vamos a compartir estos recursos también en conjunto. Ya nos prometiste que nos vas a mandar ese manual. Encantado. Lo Hoy vamos a mismo. poner en nuestra página disponible para ustedes tan pronto sea posible. Y también en nuestra página web de christianconcerncolombia.org ustedes van a poder encontrar estos recursos y estos elementos. Doctora Luz Marina, muy brevemente, por temas de tiempo, cuéntenos un poquito cómo podemos avanzar con este tema de objeción de conciencia y qué herramienta podemos tener ahí también. Bueno, primero tenemos que tener claro que nuestra legislación colombiana contempla la objeción de conciencia como un derecho fundamental. No solo está en la Constitución Nacional, sino también en los tratados internacionales que Colombia ha ratificado. Y no solo eso, sino que la Corte, las altas cortes, han reconocido como derecho fundamental. En nuestra página web tenemos a disposición un documento que se llama Objetor de Conciencia. Entonces, y aparte de esa declaración de objeción de conciencia, está un documento adicional en Word, en formato para que usted lo pueda diligenciar. Entonces, usted puede declararse objetor de conciencia, no tiene que esperar que sienta amenazado este derecho. Tienen que esperar que le pase algo, hágalo ya. Su declaración de objetor de conciencia y les cuento que ha sido muy positivo. Hemos recibido y hemos atendido muchas consultas donde las personas presentan su declaración de objeción de conciencia frente a los temas que ellos sientan que lo van a hacer y se los han recibido. Entonces, ese documento está en nuestra página disponible, así como decía el licenciado, para que cada iglesia, cada persona, cada organización le ponga su logo y simplemente pueda declararse objetor y saber que nuestra legislación colombiana tiene que respetar ese derecho fundamental. Quienes nos escuchan de otros países, tal vez vale la pena que a través de centros jurídicos o sus asociados o sus juristas, sus consejeros jurídicos puedan revisar este tema también, porque como decía la doctora Luz Marina, esto tiene soporte internacional, esto no es solamente legislación local. Carmen, quiero terminar este tema con un caso reciente. En un proceso de repatriación ante la Embajada de Estados Unidos, una familia, un miembro de la familia no quería hacerse vacunar. Entonces, le organizamos el documento objetor de conciencia, esta persona la firmó, lo autenticó, no hay que autenticarlo, pero lo autenticó para llevarle a la embajada. Nos cuenta ella que le hicieron su entrevista, sacó el documento porque dijo que no se vacunaba para ir a los Estados Unidos y lo único que hicieron fue sellarle los documentos y aceptarle todo eso. Entonces, mire que sí funciona. Nos funcionó mucho en el tiempo de la pandemia y sigue funcionando. Así que, licenciado, qué lindo poder compartir estos recursos y también lo puedes bajar en la página web, por favor. Sigamos conversando. Más adelante tendremos otros programas sobre este tema. Estamos preparándonos. En estos días va a entrar un proyecto de ley también de protección para los niños que se llama Con mis hijos no te metas.
trabajado a través de muchas personas que han puesto su granito de arena y cierto, quiero darles ánimo, queridos, ánimo. Hablé con nuestro queridísimo amigo Pepe Farfán de Perú y nos dice lo siguiente, yo quiero decirle lo que nos mandó decir, porque es importante. Somos resistencia, amigos, somos resistencia en América Latina. En el reciente Congreso de la OEA, yo sé que, licenciado, usted estuvo allá y vio lo que pasó. Creo que eso se nos podría extender, pero solo quiero dar un detalle. Dice, en este momento la mayoría de nuestro Congreso es conservadora y por eso estas leyes no están en activo. Gloria a Dios por eso. Necesitamos pedirle al Señor por México. Les clamo a ustedes por sus oraciones, por el licenciado Aarón, por toda la resistencia, por las coaliciones que tiene, para que sea Dios realmente empezando a levantar legisladores y personas de fe en los lugares centrales y claves que traigan luz y sal. Estamos orando por los nuevos participantes de las comisiones, no recuerdo muy bien el nombre, licenciado, de Derechos Humanos, son nuevos. Los tres. Sí, son los que se nombraron fueron jueces de la Corte Interamericana. Correcto. Necesitamos una nueva Corte Interamericana por Derechos Humanos. Total. Vamos a llevar un caso muy urgente que tenemos, muy delicado, que ha pasado en Colombia y necesitamos que nos protejan los derechos como debe ser. Entonces, yo creo que este programa termina con una solicitud importante de oración, ¿cierto? De orar por México, de orar por el licenciado Aarón, por todo su equipo, de orar por el Centro Legal de Christian Concern que está apoyando estas nuevas leyes, esos nuevos proyectos que se van a poner en la legislatura el día de pasado mañana, particularmente se presenta el día de mañana 18 y vamos a ir con toda, porque con mis hijos no te metas, por favor, no te metas. Y no sé si alguien quiere cerrar con una palabra muy breve, pero gracias por estar aquí. Tendremos como comentadores a este programa al doctor Camilo Bedoya, que viene aportando desde las diferentes plataformas educativas a nivel internacional y también como uno de los líderes coordinadores de SEDECOL Enseña. Así que este programa también tiene que ver con este tema de enseñar, de avanzar con esta educación que estamos haciendo. Junto con James estarán comentándonos este programa y vamos a entonces seguir abriendo nuestros micrófonos para ellos dos en breve. ¿Alguien quiere decir algo más para Sí, cerrar? yo quiero cerrar diciendo lo siguiente. Miren, yo creo que para esta hora hemos llegado, Dios nos ha llamado para esta hora. Creo que esto nos muestra cómo necesitamos depender de Dios. Nosotros llegaremos hasta donde Él nos diga, porque después de lo que pasó, el día que sucedió todo esto, ellos denunciaron a la gobernación y la gobernación les dijo que ellos no podían hacer nada porque no habían golpes. Porque hasta que no hubieran golpes, ellos no podían hacer nada. Pusieron una denuncia posterior y les dijeron que por favor les consiguieran los nombres de las personas que les hicieron esa afrenta. Wow. Entonces, solo Dios nos puede sacar de estos eventos. Eso fue lo claro que vimos. O sea, Dios se glorificó de una manera absoluta. Pude terminar mi trabajo, la gente recibió, la gente estaba muy impactada con los principios del diseño original. Entonces, mi esperanza está ahí, mi esperanza está en que Dios es el que nos sustenta y necesitamos depender de Él. Muchas gracias. Muy bien, yo les agradezco mucho. Creo que ha sido un programa bastante formativo, con muchos elementos, ¿cierto? No sé, licenciado, ¿quiere decirnos Solo algo? agradecerles, de verdad, de todo corazón, estas reuniones, este tipo de programas son muy importantes porque dan una perspectiva más amplia y pueden ver, yo me siento a veces como un enviado del futuro, porque en México ya está pasando. Ojalá que no les pase en Colombia lo que estamos viviendo hoy. Así que muchas gracias. Estamos con ustedes, licenciado. Estamos para apoyarnos, Sí, estamos orando por tu país
Gracias. Nuestros hermanos ahí, tenemos varios compañeros que han estado experimentando, pero dentro de esta debacle surgen movimientos poderosos. De las cenizas van a salir grandes cosas y ya se está dando un movimiento muy poderoso de ex-trans y ex-gays que están saliendo de México. Así Sí, que es verdad. esto es imparable. En el nombre Con de eso Jesús. cerramos este segmento y queremos darles muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Muchas gracias. Sigamos trabajando juntos por el país que soñamos, construyendo relaciones capaces de resolver los conflictos en un ambiente de reconocimiento y comprensión, donde por encima de las diferencias se encuentre la armonía. Hablemos siempre desde lo positivo. Sin duda, el lenguaje es nuestro mejor pincel. Eliminemos de nuestro vocabulario las palabras que hieren, que generan odio. Que al contrario de nuestra boca se generen propuestas. Seamos los protagonistas que deciden ver siempre la oportunidad de seguir construyendo un mejor país. UTIPEC, constructor del país que soñamos.